recital de rock and roll del país y miren toda la cacona que juntaron aquí. Hola, hola, buen domingo, buen 25 para todos. La verdad que es un día muy especial, es un día donde se recuperan los derechos, donde se va a la plaza a festejar con alegría, a estar todos juntos y unidos, organizados, valga la redundancia de palabras, y también a celebrar un pueblo libre y en paz, como es el nuestro, el argentino. Esto hace 10 años que es un bonito ritual, y voy a usar la palabra parafraseando al amigo Ciro Martínez de los Piojos, que se ha dado en esta época del kirchnerismo y hoy se vuelve a dar en la plaza justamente en estos momentos, lo cual nos pone muy pero muy contentos, pero nosotros como trabajamos todo el día y todos los días, hoy nos toca ir para otro lado. Tenemos algunos amigos que ya deben estar en este momento en la plaza, le mandamos un abrazo grande a Luisina, otro para Agustín y otro para toda la gente que debe estar en la plaza, nosotros aquí trabajando como nos corresponde cada domingo por la pantalla de CN23. Estoy con un amigo que además de ser amigo es un tipo joven y que puede representar, al igual que Federico Zubieles, al igual que Cuervo, al igual que muchos de los compañeros que han pasado por este espacio, la verdadera renovación política. Y digo lo de la verdadera porque en esta semana que pasó lo vi a Moyano y a Barrio Nuevo hablando de querer conducir el país y de que ellos eran la renovación del peronismo. La verdad que como mínimo me dio escozor. Como mínimo, tuve una cosita así que, pues sí, esta gente... Entonces dije, bueno, vamos a llevar a un tipo joven, un tipo con onda, un tipo con ideas claras, un tipo que además puede responder. Y lo trajimos a Hernán Letcher, que es muchas cosas, entre ellas concejal, pero además es un cuadro formado de cara al futuro. Y yo sé que Agustín y el equipo de producción quieren que te pregunte por un montón de cosas de economía, que ahora te voy a preguntar, pero mi pregunta es concreta y para contestar cortito. ¿Cómo te ves de acá a 10 años, políticamente? Un poco más viejo. Además de eso... Esperemos que con experiencia. No, la verdad que si uno se tiene que imaginar dentro de 10 años, yo quisiera estar militando en un país que haya consolidado muchas de las cosas que hoy quizás las tenemos, quizás otras no las tenemos y que tendremos que conquistarla en esta próxima década. Y bueno, me encantaría hacerlo con mi hijo, por ejemplo, con mis hijos. Yo tengo 2 hijos. ¿De qué edad? De 16 y 12. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 37. ¿Alguno de ellos milita? No, el más chico tiene un poco más de inquietud. El más grande, la verdad que no me presta mucha atención, al contrario, se resiste bastante a todo lo que tenga que ver con la política y es más, la campaña electoral del año pasado la sufrió mucho, pero bueno, de todas formas es un chico que a diferencia de cuando yo tenía 16 o 17 años, es un chico que discute de política. A mí no me pasaba, yo cuando tenía esa edad la verdad que no solo no entendía cómo funcionaban las cosas, no conocía a nadie y no entendía demasiadas cosas, a pesar de que empecé a militar más o menos para esa edad. Bueno, la generación hoy que tiene 16, 17 años son mucho más inquietos por suerte y eso evidentemente, él nació en el 97, pero digamos, evidentemente lo que han vivido en los últimos 10, 11 años es muy distinto a lo que nos tocó a nosotros. ¿Y vos crees que eso tiene que ver directamente con Néstor Kirchner? Sí, definitivamente. Néstor fue un dirigente que para nosotros, como suelen decir los jóvenes, nos rompió la cabeza. Porque transformó la política en serio. Mirá, yo militaba antes de que Néstor fuera presidente, militaba en los movimientos sociales y nosotros lo que nos pasaba es que la política en general era una herramienta con la cual, digamos, que utilizaba en ese momento algunos dirigentes políticos para corrernos del centro de la escena. Digamos, nosotros estábamos totalmente afuera de lo que hoy decimos la política, ¿no? Del dibujo estructural de la política. Sí, definitivamente éramos una especulación totalmente afuera, desde la cuestión material, pero también desde las discusiones. Es más, en general los movimientos sociales, y esto nos ha costado superarlo en muchos casos, hemos crecido casi en paralelo muchas veces a las cuestiones institucionales y nos ha costado, lo digo porque a muchos nos ha costado este proceso. Yo hoy soy concejal. Ese proceso de devenir de lo que eran los movimientos sociales con la resistencia al modelo neoliberal de los 90, que además me parece que es el lugar donde yo tenía que estar, digamos, lo reivindico como tal,
pero que tenía, bueno, que tenía justamente cuestiones de resistencia, de cortar la ruta, de resistir a las decisiones. De poner el cuerpo, ¿no? De ponerle el cuerpo, de juntarnos en torno a las dificultades que teníamos, digamos, en torno a la necesidad de llevar un plato de comida a casa, miles y miles de argentinos. Bueno, de eso a reivindicar la política, a usar la política también para resolver esa cuestión, pero hacerlo en términos propositivos no era una cuestión, no fue una cuestión sencilla. ¿Te cagaron a palo de pendejo? Así, clarito. No, la verdad que no, siempre fui un chico bastante tranquilo. No, pero en los movimientos y en las cuestiones que había que ir a cortar la calle, en términos políticos, ¿te dieron...? He tenido... He vivido muchas cosas, la verdad, de muy joven. A eso me refiero. Sí, he vivido muchas cosas, muchas situaciones. La verdad que, sobre todo, hacia fines de la década de los 90 y principios de 2000, la situación social realmente era muy compleja. Y esto, bueno, nos atravesaba a todos nosotros, digamos. No nos atravesaba en nuestra casa porque todos teníamos el temor de perder el trabajo. Digo, todos, yo, mi esposa, mis padres, mis amigos, todos. Los que militaban conmigo, todos. Y además un montón que ya lo habían perdido, ¿no? Con lo cual, y esto nos unía la dificultad que teníamos por delante, digamos. Yo fui partícipe del matanzazo, del corte de ruta de la Ruta 3 de tantos días y bueno, estábamos con un montón de compañeros donde no teníamos nada y donde el planteo era por unos planes sociales que a la mayoría de los que estábamos ahí nos significaba un plato de comida en casa. Tan simple como esto. ¿Te incluían en eso? Truchos. ¿Eras uno de los que necesitaba el plato de comida? Yo siempre fui... Yo vengo de una familia de laburantes, hemos pasado situaciones muy difíciles. Yo sufrí, o mi familia sufrió quizás más la crisis del 89 que la del 2001. Ahí la pasamos realmente mal. Mirá qué loco, sos una de las pocas personas que recuerda aquella crisis que ahora parece no haber existido, ¿no? Pero yo me acuerdo de chico, pero mi papá es contador, en ese momento también lo era, y me acuerdo que logramos más o menos encaminar la cosa cuando finalmente un frigorífico que bueno, después tuvo muchísimas dificultades, pero que en ese momento... Mi papá le llevaba los papeles, como se dice, era el contador, y nos daba un poco de carne, porque además en ese momento era como una cosa totalmente exclusiva, y la pasamos mal. Y excluyente. Sí, totalmente, digamos, nosotros tus propios amigos, las familias amigas, no teníamos acceso a comprar las cosas básicas, ¿no? Mira vos. Y la gente a veces pierde memoria de eso, y hay reclamos que... A veces, mirándolo históricamente, son bastante complejos de entender. Pero hace poquito, y voy a dejar que lo cuentes vos, y como quieras, pasaste por un momento complicado en tu vida personal. Sí. Contá un poquito cortito lo que te pasó. No, bueno, fue el 20 de marzo, si no me equivoco. Eran como las 11 de la noche y yo estaba en casa, estaba mi hijo mayor en el piso de arriba y dos personas, después lo vimos por una cámara de la vuelta de mi casa, pasaron y... ¿En moto? No, caminando, y tiraron 6 tiros en la puerta de mi casa. Yo tengo una reja y una puerta un poquito más allá, y 3 de esos tiros atravesaron la puerta, una puerta de madera, y atravesaron todo la cocina. Yo estaba... ¿Tuviste miedo? La verdad, en ese momento no sabía qué pasaba. Fue muy rápido y sentí el ruido, la mampostería que se caía y no entendí qué pasaba. Subí al piso de arriba, lo veo a mi hijo, le pregunto qué pasó, qué sé yo, que está bien. Él, con un grado importante de ingenuidad, estaba mirando por la ventana y me dice, papá, están las vainas ahí. Y ahí la verdad que sí, me preocupé, llamé al 911 y fue un momento hasta que llegaron, la verdad, muy preocupado porque no entendía qué estaba pasando, ¿no? Y la verdad, nosotros lo planteamos en aquel momento, luego en la conferencia de prensa, y hoy... A 2 meses vista, me parece que queda bastante claro. La realidad es que evidentemente la forma de hacer política... ¿Fue un ataque político? Sí, definitivamente. ¿No fue un hecho de inseguridad? No tenía nada que ver. Yo tenía el auto en la puerta de mi casa. No, absolutamente nada que tuviera que ver con... ¿Y por qué con vos? ¿Qué inferís? Bueno,
la verdad que cuando uno revisa qué pasó, qué hacíamos en ese momento, qué estábamos haciendo nosotros, evidentemente concluye que la forma que hemos decidido hacer política, y digo hemos decidido porque no es el caso de Hernán exclusivamente, sino de un conjunto de compañeros que incluso trasciende San Martín. ¿Cómo reaccionó ese conjunto de compañeros primero? Preocupado, pero militantemente. La verdad que... Me gusta eso. ¿Cómo es preocupado? Sí. No, preocupados. La verdad que una situación que ninguna de nosotros... Sí, pero militantemente, ¿cómo es? Al otro día estábamos trabajando. Al otro día nos parecía que nuestra tarea era que no podían ganar los malos, digamos, que esa amenaza no podía ganar. Y digo amenaza porque, en serio, nosotros, ¿qué habíamos hecho en los días previos? Habíamos ido a entregar netbook a las escuelas con el programa del ANSES, habíamos trabajado el programa Progresar, habíamos ido a cuidar precios al coto de ahí, de la vuelta de mi casa, habíamos hecho una denuncia contra el municipio en relación a un dinero que no se había utilizado para el dragado de un zanjón en Villa Hidalgo. Villa Hidalgo es un barrio apartado del centro de San Martín que se inunda habitualmente. Habíamos hecho esa denuncia, habíamos hecho una presentación también en la Suprema Corte de la provincia para suspender la aplicación de una tasa sobre el tema del gasoil. Ahora está un poco más en los diarios, en ese momento la verdad que no estaba muy en el centro de la escena. Bueno, todo esto habíamos hecho y la verdad que en general el conjunto de compañeros que trabajamos en San Martín tenemos mucha presencia territorial. ¿Qué es esto? Estamos en los barrios. San Martín tiene aún mucha necesidad, muchas cosas no resueltas. Nosotros entendemos que desde el municipio no se resuelven y la verdad que le ponemos el cuerpo como buenos militantes que somos, además de un proyecto que vaya si Néstor y Cristina le ponen el cuerpo. Néstor le puso la vida, Cristina le pone el cuerpo todos los días. Y la verdad que con mucha humildad, con mucha militancia, nosotros tratamos de imitar ese ejemplo. Y estamos convencidos que la verdad ese episodio doloroso, amenazante, tuvo que ver con esto, con nuestra forma, con la elección que hemos tenido de hacer política de esta forma. Bueno, te corro de ahí y te pregunto un poco, ¿qué pasó con el dólar esta semana? Que parece que dicen que se disparó, pero no es así. ¿Qué pasó? Bueno, la verdad que en la Argentina los que quieren especular con el dólar no se aburren nunca. Evidentemente tienen ganas todo el tiempo de hacer alguna, como diríamos con el burrito Ortega, hacer una de más. Nosotros venimos de una situación muy complicada en enero de este año, donde al otro día de lanzar el Progresar, y esto no es casual, fue quizás la corrida cambiaria más significativa. A ver, ¿y por qué decís que no es casual? Porque yo estoy convencido que fue la respuesta justamente a la política que tiene el gobierno en relación a fortalecer el ingreso de los argentinos de bolsillo. Te pregunto como si yo no entendiera nada y de hecho hay cosas que se me pueden escapar. ¿Qué es lo que les molesta a aquellos que responden del sector financiero cuando uno busca inclusión? Les molesta que el dinero que va a los bolsillos de los trabajadores o de las amplias mayorías argentinas no vaya a su bolsillo. Básicamente esto. Yo en estos días hemos estado revisando algunas cuestiones. Uno, cuando repasa las grandes devaluaciones, porque recién comentaba de lo de enero, la variación del tipo de cambio en enero fue del 25%. Ahora, en la historia de nuestro país las devaluaciones han sido siempre tremendamente bruscas. Yo recién hablaba de la hiperinflación, fue de más del 2000%. Sí. El Rodrigazo estuvo en el orden del 700%. La crisis del 81 en el 220%. Fueron siempre situaciones que no tienen nada que ver con este hecho de enero y que significaron una profunda transferencia de ingresos del trabajo al capital. Esto es lo que pasa. ¿Qué pasa cuando hay una devaluación? Aquellos que tienen o bien su capital en dólares, o bien flujo en dólares. Cuando digo flujo en dólares me refiero a sus ingresos están en dólares. Básicamente el que exporta... Le entra guita en dólares. Claro. Automáticamente, al segundo de la devaluación, el tipo está ganando más plata. ¿Bien? Y la rentabilidad que le da eso, en muchos casos, y esto es una cosa que habría que estudiar con números en algún momento a lo largo de la historia de nuestro país, esa rentabilidad no tiene forma de competir porque es muy superior a la de producir. Entonces, el tipo dice, ¿para qué voy a producir al 8% si puedo ganar el 400%? Para algunos es más negocio la bicicleta que la producción. Definitivamente. Entonces, hay operaciones tendientes a esto. Hoy operaciones respaldadas además por los medios
por los medios hegemónicos y varios medios de comunicación. Yo ayer veía el noticiero, hace un par de días atrás, el noticiero de América, los tipos siguen poniendo la placa con los distintos dólares, ¿no? Entonces dicen el dólar es tarjeta, el dólar oficial. Como si el otro no fuera ilegal, ¿no? Como si... Claro, el dólar blue te ponen, el ilegal, qué sé yo. Entonces te plantean, claro, vos lo ves en la pantalla, a mí digo, ¿por qué me molesta esto? Claro, porque pareciera que es un viva la pepa, ¿no? Digamos, la sensación y el objetivo es generar incertidumbre. Esto en economía es tremendamente significativo. Y ese es el objetivo. Yo te traje un cuadrito que para mí es bien interesante, que lo tengo por acá. Yo me tomé el laburo de revisar... Vamos a hacer una cosa, vamos a un corte y me lo explicas bien. Dale, porque quiero ir con detalles a esto, quiero ir con detalles. Estamos con Hernán Letcher, amigo, militante y la renovación política quizás para muchos, yo soy uno de los que lo cree. Lo que se viene está acá. El futuro llegó hace rato. Vine a ver un recital de rock.